investigadora del SILA de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de doctorado en literatura y en lingüística en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Obtuvo el diploma de segunda especialización en educación intercultural bilingüe por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Durante varios periodos ha sido coordinadora del programa de idiomas extranjeros de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Desde el 2012 es directora del SILA, ha publicado el libro Pacha en la polisemia quechua según el enfoque de la semántica cognitiva. También ha publicado artículos sobre temas de escritura, lingüística del texto, materiales sobre enseñanza de lenguas, entre otros. Ahora va a presentar la revista Lengua y Sociedad. Un aplauso para ella, por favor. Bueno, muy buenas tardes. Pero en primer lugar quisiera invitar a Alicia Alonso. Ella ha trabajado con nosotros para hacer esta presentación. Pues yo haré la presentación de ella, por favor, Alicia. Ella es también profesora del Departamento de Lingüística y sigue la línea de investigación en lingüística amazónica, especialmente, como la mayoría lo sabemos. También tiene estudios de maestría en lingüística en San Marcos y también en sociales, en la facultad, en antropología. Es investigadora del SILA desde que era estudiante, como muchos de ustedes probablemente integran equipos en investigación, ¿no? Voy a retroceder un poquito para completar el saludo, porque estoy haciendo la presentación de la profesora. Agradecemos que hayan estos espacios porque es el momento de compartir, como hemos visto en esta jornada que ha empezado el lunes. Saludamos a los organizadores y quisiéramos que esto continúe y en el año haya 2 o 3 espacios así grandes para poder intercambiar estos trabajos que se están realizando, ¿no? Y sobre todo el tema creo que amerita, ¿no? Dar esta presentación, compartir, participar, porque como hemos escuchado muy bien en la ponencia anterior, las lenguas, específicamente en el Perú, están y siguen en un proceso de extinción, ¿no? ¿Qué hacemos? La pregunta que planteó Jairo creo que está presente en la mente de todos los que nos dedicamos a los estudios lingüísticos. Y dirigiendo ahora al tema que nos trae, ¿no? El SILA como Instituto de Investigación de Lingüística Aplicada, como así tiene el nombre, antes era Centro de Investigación y mucho antes Fomento Lingüístico, que inicia desarrollando temas de investigación, y las líneas de investigación que ahora podemos presentar, podemos decir también que han canalizado inclusive el currículum de la Escuela de Lingüística. Y yo recuerdo cuando estábamos estudiando, ¿no? Recordar a Marcel Dans, por ejemplo, no sé si ustedes habrán leído alguno de los trabajos de él, empieza trabajando con lenguas pano y ese motiva a un grupo, entre ellos a María Cortés, el Sadiche, Gustavo Solís, a hacer investigaciones en la Amazonía. Y quizás por eso es que este Instituto de Investigación en muchas décadas, ¿no? Que ya en realidad ha pasado de los 50 años, tiene muchos trabajos de investigación en lenguas amazónicas, lenguas andinas, pero no deja de seguir realizando investigaciones en estudios hispánicos, como ustedes han podido apreciar el trabajo de Luis Mamani el día de hoy. Entonces, con esa perspectiva e inquietud, vamos a presentar el día de hoy la revista Lengua y Sociedad, en el número 14. Estamos en el 14 y la primera presentación justamente la va a hacer Alicia Alonso.
Hemos organizado con la profesora Lilia esta... ¿Sí? ¿Ya? Sí. Esta presentación precisamente para... Varios artículos muy interesantes. En este caso me voy a remitir a presentar únicamente brevemente 4 artículos que me parece que pueden continuar dentro de el título que se ha denominado la Semana Lingüística sobre la revitalización de lenguas. Uno de los artículos fundamentales que trae esta revista Lengua y Sociedad, la número 14, es la que corresponde al título de los Iscovaqueo, historia de un pueblo originario en peligro de extinción. Realmente es absolutamente calza con la semana en la que estamos trabajando, de un autor que es musicólogo, fundamentalmente, David Limón Bern, pero que ha trabajado muchas de sus investigaciones con Jefferson Pérez Casapía, quien fuera un alumno de las aulas de lingüística, un joven que trabajó también en lingüística masónica, Shipibo, recuerdo muy bien, y lingüista entonces, quien ahora se encuentra desde el 2000 aproximadamente en Ucrania. Él, junto con David Limón Bern, realiza una investigación, pero quien publica el artículo en esta revista, en este número, es el que está aquí presente, ¿no? El que está señalado. Los Iscovaqueo constituyen el grupo que en la actualidad se reconocen como los Isconagua o Isconagua, que pertenecen a la familia lingüística pana. Están ubicados más hacia el río Yurúa, cerca de la frontera con Brasil, y se ubica en el artículo 2 etapas fundamentales. A los Iscovaqueo, que prefieren así los autores llamarlos más que Isconagua, como está incluso en el Tagalog, o como se encuentra también en el mapa lingüístico, del Ministerio de los dos, de Nincul y Minel. Sin embargo, los autores que han vivido y han investigado en la región prefieren denominarlos los Iscovaqueo. Sitúan 2 etapas fundamentales: una antes del contacto, es decir, antes de 1959, y después post-contacto. Pero antes del contacto es realmente interesante el artículo, porque nos refiere a todas las características que nosotros el día de hoy podríamos ubicar a los pueblos en aislamiento voluntario, que hemos visto por medio de comunicación. Entonces, por ejemplo, con todas las características, robo de mujeres, viviendas en malocas, prácticas de salud tradicional, médicos, curanderos, manejo de plantas medicinales, agricultura, cerámica, por ejemplo, rituales, quema de muertos, etc. Es interesante este artículo, pero la etapa posterior del post-contacto, que recién se sitúa, fíjense, en el mediados del siglo XX, nos indica que el contacto se da a partir de misioneros inicialmente, porque, como bien sabemos, siempre existe una política misional que se piensa, que se tiene como práctica y como principio que los indígenas no tienen alma, no tienen credo, y entonces es eso que conduce al contacto con los Iscovaqueo. Posteriormente se encuentran también los soldados de las Fuerzas Armadas peruanas, quienes establecen contacto con ellos, los madereros posteriormente, quienes cometen abusos, y finalmente los mestizos. Pero ¿dónde ocurre todos estos encuentros con contacto? Van a ocurrir ya en Callería, es decir, más cerca a la región chilena. Y es que los Iscovaqueos son contactados prácticamente por misioneros, pero apoyados con chiquillos. Luego, después de todo este postcontacto, hay una reducción de la población, tanto que en la situación actual
igual el autor, va a decir que en el año 2006 al 2012 solamente quedan 5 hablantes isconados, o sea, estamos frente a una lengua que está en una situación seriamente en peligro de extinción. Esa es la expresión que se usa. Y prácticamente los niños, que existen niños descendientes de Huaco que ya no hablan la lengua y que hablan más bien shipibo, no reconocen nada de esto y generalmente hablan más castellano. Esa es la situación que nos sitúa este artículo sumamente interesante y se puede notar a partir de él cómo es el proceso, sobre todo de contacto que da lugar. Es más, la escuela, que también no la cité, en la escuela, hay una escuela que precisamente Jefferson Pérez Casatía, el lingüista sanmarquino, él es con el señor de Mori, quienes promueven la creación de la escuela para que esto dé lugar al mantenimiento de la lengua, pero realmente no recibe mucho apoyo. Entonces ahí hay un artículo por leer y mucha bibliografía por revisar. El siguiente artículo es el que corresponde a los esquemas cognitivos semánticos de los sistemas de clasificación indefinida en quechua y ashánica. Bueno, imaginará por qué he elegido este artículo, porque en realidad me es familiar también y me gustaría compartirlo con ustedes. El de la profesora Lilia Llanto es un artículo interesante que desarrolló hace 2 años, ¿verdad? Un proyecto de investigación. Y la publicación hace referencia a los cuantificadores indefinidos que hay tanto en quechua como en ashánica. Pero esto solamente es una muestra, ¿no? En el artículo, porque el producto de investigación tiene mayores datos, y en esta muestra lo que se pretende es, primero, registrar cuáles son los cuantificadores que hay indefinidos, cuáles son esos cuantificadores, porque hay otros más en quechua y en ashánica. Yo solamente he citado unos 3 o 4. Pero hay otros más, hay 2 cuadros grandes. Y entonces los que yo quiero llamar la atención en 2, porque por ejemplo a mí me parece interesante los que hablan sobre la mano, por ejemplo, más que el ashka y por ejemplo, poco o bastante en quechua, así como en ashánica o sheki y capicheni, que es bastante y poquito. En quechua y en ashánica también hay medidas como por ejemplo la mano o también por ejemplo la batea, digamos, o la batea, la tinaja, el espacio donde se puede medir, es un elemento medible de cuantificación. Igualmente en ashánica, por ejemplo, está el cajón, y entonces cuando le dicen, le invitan a una fiesta, te dicen, vas a ir a esta fiesta, fíjate que hay 2 cajones, en castellano lo estoy diciendo, pero es cajones, ¿no? Hay 2 cajones en la sala. Es una unidad de medida, igualmente, indefinida, depende de la familia. Si la familia es grande, su cajón es grande, pero si la familia es pequeña, su cajón es un poco menos. Entonces, hay unidades de medida, por supuesto, pero lo interesante de este estudio es que los resultados nos están indicando efectivamente que cada sociedad tiene una forma en este caso, por ejemplo, de medir, ¿verdad? De cuantificar los elementos, ya sean materiales concretos como también los que no son materiales. Por ejemplo, para la lluvia, ¿verdad? O lo que no es más visible, las nubes, es posible. Entonces, cada sociedad lo hace de acuerdo a sus esquemas cognitivos propios, los cuales van a ser expresados a través de la lengua. En esta investigación se propone. El siguiente artículo es el que aparece también acerca de, titulado Incorporación de la diversidad lingüística y cultural en la Universidad Peruana, San Marcos y las poblaciones amazónicas, ¿no? Este es un artículo del profesor Jairo Balqui y de Karina Salazar. Este es un artículo también sumamente interesante porque divide el artículo en 4 puntos, 4 partes, diría yo, fundamentales. Uno es sobre este San Marcos en el que estamos nosotros, ¿sí? San Marcos y la vocación que tiene San Marcos por conocer el Perú, ¿no? Yo creo que esto ha sido una característica de siempre, pero de diferente manera se ha hecho, ¿no? en una primera etapa.
quiero situarle un poquito más adelante, ¿no? La otra parte a la que se refieren los autores Balki y Salazar es a los estudiantes amazónicos y su primera relación con la Universidad de San Marcos. Y en este caso, quiero hacer referencia a esa primera relación que hace 2 décadas, más o menos, podríamos decir 2 décadas aproximadamente, en la que a través de una disposición política, San Marcos abrió las puertas a los jóvenes de la Amazonía, indígenas de la Amazonía, para que se incorporaran a las aulas. Al incorporarse hubo todo un proceso en el que ellos se incluyeron y estuvieron en una etapa de contacto con la sociedad y con San Marcos. Esto fue realmente muy fuerte para muchos de ellos salieron adelante y otros retornaron a sus hogares. Esta fue una experiencia interesante porque San Marcos tuvo la oportunidad primero de hacer contacto con ellos y de entender mucho más y yo creo que hasta sensibilizarse, ¿sí?, ante la realidad de ver a sus compañeros indígenas amazónicos que tenían muchas diferencias a nivel académico, a nivel personal, cultural, social, temporal, era bien difícil. Hay 2 o 3 artículos citados aquí en el artículo del profesor Balki y Salazar. Por lo otro, que también es el otro punto a desarrollar también, que se desarrolla aquí, es acerca del programa descentralizado. Y en este caso, en esta etapa San Marcos también se compromete a trabajar con las poblaciones indígenas de la Amazonía. Pero esta etapa es distinta, porque ya yo diría que tras la mirada de San Marcos a las poblaciones indígenas, ¿sí?, aquí en las aulas se crea una gran necesidad. Hay una gran necesidad de mirar qué hacer con la población que todavía sigue sin alcanzar otros niveles, digamos, mirar otros ámbitos y apoyar ellos a su propia población. Y a partir de eso se establece un convenio entre la Universidad de San Marcos, la Facultad de Educación, y el SILA, precisamente. Pero junto a estas 2 instituciones, San Marcos, Facultad de Educación y Facultad de Letras SILA, también se decide incorporar a organizaciones indígenas. Y en este caso se incorpora a ARPI, la Organización Indígena de la Pueblos Indígenas. Es en este contexto en el que coejecutan este programa con el apoyo de instituciones que van a colaborar para que se sostenga toda la formación profesional de jóvenes indígenas de 4 pueblos de la Amazonía peruana: Ayánimas, Yanishas, Monachilendas y Caquinques, pero los Caquinques deciden en algún momento retirarse. Esta también es un tema bien apasionante. Y por último, quiero referirme a la coejecución de la propuesta ARPI, realmente es la que se desarrolla, porque por un lado está el programa y la planificación y los perfiles que se van a trabajar para ellos, los contenidos, pero por otro lado está la coejecución de la propuesta, porque en este caso ARPI y Selva Central de San Marcos coejecutan efectivamente y coordinan plenamente, ellos planteando sus intereses, sus metas, lo que querían hacer para adelante, ¿sí?, cuáles eran sus proyecciones para sus poblaciones, sus grandes necesidades, y San Marcos dándoles alguna orientación, ideas, alcances que les pueda servir desde nuestra experiencia, desde nuestras investigaciones, para mejorar precisamente el trabajo que ellos quisieran desarrollar. Se han hecho muchas reflexiones con ellos acerca de su propia lengua, por ejemplo, en el caso mío, sobre el castellano de la región, sobre la historia de los pueblos desde la llegada de los misioneros, etc. Ha habido todo un currículo muy bien establecido en el que ellos han
coparticipado, y yo creo que hasta el día de hoy podemos sentirnos orgullosos de esa incorporación que ha hecho San Marcos de la diversidad cultural en nuestra casa de estudios. Estamos orgullosos de ello. Muchas gracias, Lili. Seguimos contigo. Bueno, en realidad podríamos compartir con ustedes lo siguiente. Este número es uno de los más, digamos, abundantes en artículos. Tiene más de 200 páginas, hemos llegado a 253 páginas, porque en realidad la revista es abierta a las investigaciones. Como ustedes han podido ver, no solamente se han presentado artículos de los investigadores del SIDA, sino también investigadores que tengan el mismo interés y a la misma línea de investigación. Y en ese sentido, por ejemplo, me gustaría a mí mencionar solo 2 o 3 más de todo el número que quizá va a quedar pendiente para que ustedes lo puedan leer. Mencionar el artículo que tenemos aquí en la página 112. Nos agrada bastante la colaboración que ha hecho con nosotros la profesora María del Carmen Cuba, escribiendo el artículo Formación de palabras en crónica del Perú de Ciencia de León. En realidad, en la línea de desarrollo de la lengua castellana o española, como decíamos, también hay un amplio campo para seguir desarrollando. Lo interesante del artículo de la profesora María Cuba es que da datos de la morfología y la evolución del español en el Perú. Este aporte en el área hispánica creo que es bastante loable, ¿no? Es un artículo para leer y quizás volver a la fuente misma de la crónica, porque hay datos que motivan a hacer un análisis quizás con otra vista, con otra mirada, ¿no? De lo que antes veíamos. Leemos una crónica de X fecha, pero a veces no percibimos, ¿no? el aporte que tienen determinados textos. En otro artículo que también está aportando, volviendo al tema de la semana lingüística, puedo mencionar el artículo Aporte a la escritura aymara que hace entre sus investigaciones el profesor Felipe Guayua en la página 67. El título del artículo es La coalescencia y el alargamiento compensatorio por efecto del ensanche interno y externo en aymara, un aspecto a tomar en cuenta en la norma escrita. Cuando hablamos, por ejemplo, de revitalización de las lenguas, uno de los temas que más bien está haciendo que muchas estén en camino a la extinción es justamente el problema de la escritura. Entre ellos está el aymara, pero el más grave de todos es la del quechua, ¿no? La escritura del quechua, que sabemos que hay una propuesta muy variada, ¿no? Desde aparentemente un alfabeto, pero que son diferentes símbolos para cada variedad quechua. Ahora sí, se está diciendo que no hay solamente 8 lenguas, sino 9, y ahora hace algunos días, en una clase de maestría, un hablante quechua que es profesor y trabaja en el Ministerio de Educación, nos manifestaba preocupado que están queriendo reconocer 24 variedades. Claro, están queriendo reconocer 24 dialectos probablemente, pero lo ilógico sería proponer 24 estructuras o escrituras para dialectos. O sea, no seguiría una lógica de más bien reforzar y fortalecer las lenguas. Y ahí hay quizás una concepción equivocada de lo que es la oralidad y la escritura. La oralidad no va a ser única, pero la escritura en cierto modo, depende de la población, obviamente considerando criterios adecuados, ¿no? Podría tener hasta 2 escrituras alternativas, pero tener 5 o 6, eso, por ejemplo, es un tema para pensar cómo trabajar ese tema para lo del quechua. Aparentemente, como hay más población que habla quechua, es que no se nota mucho, ¿no?, el proceso de extinción, pero ¿qué estará pasando de aquí a unas décadas
no sabemos. Entonces, bueno, volviendo al aporte del profesor Felipe, él hace un análisis del Aymara, pero también centra su atención en cómo se debería dar un tratamiento a estos análisis en la aplicación a la escritura en Aymara. Entonces, nos parece también interesante para poder leer estos trabajos, ¿no? Otro artículo también que cabe mencionar es justamente el que también escribió aquí la profesora Alicia, está en la página 83, y nuevamente voy a mencionar las conclusiones porque hay cuadros, hay explicaciones, análisis, en realidad es para seguir toda una secuencia de la metodología, ¿no? El título es Préstamos léxicos del quechua y del castellano en el Ayánica. Entonces, sabemos que en muchas lenguas amazónicas hay un registro léxico bastante importante, ¿no?, del quechua en diferentes lenguas. Entonces, esto nos está diciendo que desde épocas muy antiguas ha habido una interacción muy fluida de los pueblos, no solamente amazónicos y andinos, sino también ribereños o costeños. Y eso se puede realmente encontrar justamente haciendo este tipo de investigaciones. ¿Por qué? Porque a veces uno piensa que en cuestión de variación léxica, por ejemplo, si el hablante del grupo del frente o cruzando el río no tiene otra unidad léxica, pero un mismo referente, ya no es la lengua. Y eso también crea una confusión en la educación, otra vez, ¿no? Entre los elementos de revitalización de la lengua, así como hemos dicho, la escritura, también está la educación, la enseñanza formal, porque educación hay en todos los pueblos desde que comienzan, ¿no? Pero hay una educación cultural propia, ¿no es cierto? Pero a veces nosotros vamos con una propuesta, supuestamente educación, pero es la educación formal que nosotros estamos acostumbrados desde nuestra experiencia, y a veces que creemos, por ejemplo, que hacer enseñanza de lenguas o de lenguas y culturas en la Amazonía o los Andes es simplemente construir una casa o 5 salones, ¿no? Y esa es la escuela. La escuela va más allá de ello. Y justamente en ese pensamiento creo que concordamos todos, por lo menos en la Escuela de Lingüística en general, ¿no? En esta universidad, hace algunas semanas conversábamos con profesores de otras universidades también, y la pregunta que se hacían era ¿por qué en San Marcos la lingüística a veces se hace tan diferente? Y yo me preguntaba, ¿cómo así diferente? A veces no lo notamos nosotros de repente. Me hizo notar en el sentido de que los egresados, muchos egresados ya están trabajando en proyectos. En cambio, de otras experiencias sí trabajan, pero más en oficinas, me decían. Claro, el que nosotros estamos haciendo desde el principio, como ustedes han podido percibir, también tienen la experiencia del trabajo de campo, ¿no? Desde los primeros semestres se está haciendo investigación, en realidad ahí se está empezando el trabajo de investigación. Y quizás sin poner el nombre queremos que la lengua siga, se desarrolle, y estamos en proceso de revitalización, lo estamos haciendo, pero quizás lo que hay que hacer es en estos diálogos, ¿no?, sistematizar nuestro trabajo de repente, unir esfuerzos y quizás hasta proponer un proyecto grande a nivel de la facultad de repente. No, yo estoy pensando en que solo el SILA, solo el nivel o solo algún instituto de investigación, sino todos integremos alguna investigación que concluya en algo efectivo, porque de eso se trata, ¿no? Nosotros estamos encaminados a muchas tareas, es verdad, y estamos incluyendo no solamente estudiantes egresados, ¿no?, de nuestra escuela, que es en primer lugar, consideramos eso de criterios, pero también invitamos profesionales de otras especialidades porque es necesario, ¿no? Entonces, para concluir, bueno, acá hay más artículos. Invitar en todo caso a quienes tengan estudios, investigaciones, con resultados que se puedan compartir. Bienvenidos a la publicación del número 15, que está justamente en este momento en proceso.
Y bueno, hemos traído aquí